Hola, yo soy La Tinta Roja, bienvenido a un nuevo episodio de mi podcast con el mismo nombre. Pasaron muchas cosas en los últimos meses, en los últimos días específicamente, y no sabía de qué hablar, pero dije, no, le tengo que entrar, o sea, quise juntar varios temas y dije, no, le tengo que entrar a este de lleno y le tengo que dedicar un capítulo en especial. Hoy te quiero hablar con todo y mi voz ronca porque ando medio enfermo recuperándome, espero que alcance todo el podcast mi voz. Hoy te quiero hablar de la victoria de Javier Milei en Argentina en las elecciones para presidente, porque es todo un fenómeno de marketing, de discurso, de ideología política que merece ser estudiado y merece ser analizado. No importa si estás a favor o estás en contra, ¿eh? Si estás a favor para entenderlo bien, para entender los hilos detrás de la estructura de este personaje, y si estás en contra, pues para saber qué rebatir, porque lo único que he escuchado es que ganó la derecha y la izquierda romantizando la pérdida, ¿no? Cuando fue el propio peronismo el que permitió que un personaje como Milei llegara, pero bueno, esa es otra historia. Te voy a hablar de la campaña, la estrategia de marketing y social media de Milei, la ideología que hay detrás de esto y la proyección que tiene el hecho de que un personaje como este venga a refrescar los discursos políticos y la manera de hacer campañas presidenciales para las redes sociales y para los medios en general. Así que bienvenido a este episodio. Vamos a hablar de que Milei ganó, cómo lo hizo y por qué. Bien, vamos a entrarle al contexto general, ¿no? Lo primero es, ahí estaba revisando, dije, igual y no estoy grabando. Lo primero es entender el contexto, ¿ok? Javier Milei es candidato de la Fuerza Libertaria, algo que no aparecía en las boletas presidenciales, hasta donde yo sé, ni en Argentina ni en el continente, cuando menos. Es candidato a la presidencia y la gana con el 55% más o menos de los votos, derrotando al candidato oficialista Sergio Massa del peronismo, ¿no? Esta corriente que viene de Perón y de su esposa Evita Perón, que crearon toda una estructura que Pepe Mujica define como un animal mitológico, ¿no? Para entender cómo es que no muere, cómo es que sigue tan vigente y cómo es que es tan constante. No creo que se debilite ni mucho menos desaparezca el peronismo gracias, ahora con la victoria de Milei, pero sí se va a sacudir y está herido por esta derrota. Entonces, pierde Sergio Massa, el candidato oficialista, quien fuera del ministro de Economía, o sea, el Ministerio de Economía del gobierno actual, y lo cual comienza ya en una gran contradicción, ¿no? Porque dicen, bueno, ¿cómo el responsable de la inflación se lanza a la presidencia a competir por la presidencia diciendo que va a erradicar la inflación? Pues mejor quédate donde estabas, ¿no? Veía en un TikTok un señor que decía, para ponerlo en términos generales, es como si yo me saliera de la florería donde trabajé toda mi vida para decir que ahora voy a vender flores, ¿no? Así se burlaba de la contradicción de Massa. Bueno, en ese contexto, Milei en muy poco tiempo levanta su carrera para pasar de la Cámara de Representantes a la presidencia y a partir de eso genera un movimiento que está causando revuelo a nivel política, pero como te dije, también a nivel marketing y por supuesto a nivel redes sociales. El movimiento de Milei ya ganó, ya está en la presidencia, estamos grabando esto hoy 20 de noviembre, esto fue ayer, domingo 19 de noviembre del 2023 y tomará el cargo el 10 de diciembre de este mismo año. Ahora, ¿qué hay detrás de esto que puede parecer un fenómeno normal? Bueno, oye, Rafa, hay elecciones en todos los países, ganó un candidato, ¿cuál es el problema? Bueno, no sé si el problema, pero sí el fenómeno a analizar. Lo primero es que ganó un candidato libertario, cosa que no se había visto en ningún otro país, como te dije, de América Latina. Sí, la derecha extrema había logrado ganar algunas elecciones, sí se ha escuchado de la ideología libertaria, pero no había ganado una presidencia. Segunda, más allá de ganar, convence. Milei convence a su pueblo de que es el mejor candidato y de que está haciendo bien las cosas y de que la ideología libertaria es la que puede sacar a la Argentina de la eterna crisis que vive, lo cual no es cosa menor. ¿De dónde viene este éxito? Bueno, vamos a analizar algunos de los principales elementos. Primero, y decirlo desde el principio, de la vista nace el amor, esta peluca o cabello, la verdad no sé si sea real o sea peluca, pero este peinado, vamos a decirlo así, tan misterioso que tiene Milei, eh, es parte de la construcción del personaje. Además es una persona de ojos azules, blanca, de la comunidad judía. ¿Y por qué señalo estos elementos? Oye, ya estás discriminando. No, es que
ciudades o los países se construyen a través de mitologías, y la mitología moderna de la Argentina es que ellos no nacieron acá, sino que vinieron de migrantes que llegaron en barcos, migrantes europeos que construyeron esa nación. Dicho en palabras de su propio presidente, es decir, el Fernández, el último presidente o el presidente actual. No lo estoy diciendo yo. Dicho en palabras de este señor, esa es la construcción o la manera en que se explica el nacimiento de la Argentina. Y eso es importante porque merma en el hecho de reiterar el estereotipo a través de un candidato así. ¿Okay? No lo estoy diciendo por decir, es importante. Y hay estudios al respecto y hay formas de entenderlo desde la política, como la ideología tiene que ver también con la facha del candidato. Y a partir de eso, bueno, es un elemento importante, sobre todo, si quieres pongámoslo como tema menor, los ojos y la tez, y el hecho de que sea de la comunidad judía, el pelo, ¿no? El peluca Milei, como dice una cuenta por ahí que lo apoya en Instagram, en Facebook creo también, el peluca Milei tiene este peinado impresionante, ¿no? Que ya te hace voltear a verlo, además de estas super patillas al estilo del 1800, ¿no? Al estilo de Vicente Guerrero acá en México, que es un estilo que difícilmente hoy se ve, que alguien te llegue con esas patillas y ese pelo, pues no es cosa menor. Entonces el golpe de vista cumple. Recuerda que en campañas hay que ser llamativo, hay que tener ese golpe de vista, ese convencimiento en los primeros segundos. Pero como eso no basta, porque entonces todos saldríamos con el pelo así, nos voltearían a ver y ganaríamos elecciones, pues no. También tiene un discurso bastante provocador, bastante frontal, bastante agresivo, así, golpeador, puño con puño, eh, que es distinto a los demás discursos, porque si bien ya había gente provocadora, pongamos el ejemplo de sus mejores amigos, el club, ¿no? De Donald Trump y Bolsonaro, estos discursos, aunque son provocadores, aunque son así de agresivos, no tienen el carisma y la sincreción, me parece que tiene Milei. Porque Milei sabe responder una pregunta con un simple sí, no, y gestos burlones, seguros de sí mismo, que hacen que la respuesta convenza más allá de lo que está diciendo. Entonces creo que ese es uno de los principales cambios. Sí, hemos observado personajes así de frontales, así de provocadores recientemente, como te dije, estos últimos dos, Trump y Bolsonaro, pero no con ese carisma general, ¿no? Donde además de ser frontal, cuando lo empiezas a analizar, no nada más te dejas llevar por el rencor, sino también te convence lo que está diciendo. Y entonces, como te convence lo que está diciendo, tiene aún más fuerza. ¿Por qué convence lo que está diciendo? Bueno, porque lo dice con mucha seguridad, pero además lo sustenta académica e ideológicamente con una postura que, aunque muy vieja, parece muy fresca. Y como no se ha puesto en práctica a nivel general en los últimos años como la ideología principal para gobernar un país, pues parece una solución muy jugosa, muy tentadora, que es el libertarismo, ser libertario. ¿Qué es esta ideología libertaria? Bueno, te lo explicaré más adelante, pero por ahora quedémonos en que es el centro de la argumentación de su discurso. Es decir, no nada más dice estos son malos porque son malos, sino porque esto tiene una estructura y un porqué que podemos erradicar. Cuando decimos estos son malos, es importante que también desmenucemos cómo se construye una campaña para una candidatura. En su mayoría se utiliza el ejemplo del enemigo imaginario, es decir, el enemigo imaginario es este personaje, ente, sociedad, cultura o como se le quiera llamar, que es el causante de todos los problemas en tu nación o en tu municipio o cualesquiera que sea el cargo por el cual vayas a competir. Por ejemplo, con Trump construye una idea donde dice, estamos mal, claro que estamos mal, pero ¿saben de quién es la culpa? De los migrantes. Y entonces a través de eso el enemigo imaginario son los migrantes y traza una ruta, traza un discurso en el cual les echa la culpa y pretende crear soluciones combatiendo a ese enemigo imaginario. Entonces, para que todas sus ideas cobren sentido, achaca los problemas a este enemigo imaginario. Trayéndolo al ejemplo de Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente de México, que ya casi se va, el otro año se va, pero bueno, es el actual presidente, el enemigo imaginario decide llamarlo la mafia del poder y le llama a la mafia del poder a este conjunto de empresarios y políticos que se enriquecieron, dice, a través de la corrupción y el manejo del poder a su gusto y el manejo de la legislación, retrasando y relegando a mucha gente a la extrema pobreza. Entonces, toda la estructura, la construcción de la idea de su partido, de su propuesta, es atacando al enemigo imaginario llamado la mafia del poder.
¿Por qué le llamo enemigo imaginario? No porque no exista, no estoy criticando si tienen o no razón. Digo que desde la estructura del marketing y desde el asesoramiento político del candidato, hay que construir este enemigo imaginario. No importa si tiene o no razón, si esa es la estructura que le da sentido a esta idea, ese va a ser el enemigo imaginario. O sea, cuando digo enemigo imaginario no demerito, ni digo que Andrés Manuel no tenga razón o que Donald Trump no tenga razón. No me estoy metiendo con eso. Decido no meterme con eso porque no quiero que el podcast hable de esto, sino más bien de la estructura política desde la estrategia para diseñar un enemigo. Entonces el enemigo imaginario es este. Bueno, continuando con estos dos ejemplos, pero trasladándolo al tema del cual estamos hablando, del personaje del que estamos hablando, Milei tiene la particularidad de que no solo elige un enemigo imaginario, sino que señala a otro que nadie más se había atrevido a señalar. Es decir, dice, nuestro enemigo imaginario es el peronismo y la casta, le llama él la casta para referirse a este cúmulo de políticos que se han enriquecido, también dice él de forma irregular, gracias a el manejo del Estado. Entonces dice, la casta es nuestro enemigo imaginario y el peronismo es el enemigo y el responsable de todos nuestros males. Pero hay uno más grande, dice. Y aquí es donde se escuchan los... No, porque dice, el enemigo más grande que tenemos es el Estado. O sea, es una contradicción de entrada, ¿no? Porque dices, Milei, a ver, estás compitiendo por el cargo a la presidencia, pero te estás quejando también de que esa estructura es la que está mal. Entonces primero causa un shock, pero dice, sí, está mal porque la han despilfarrado y la han estructurado de tal manera que solo sirva para robar y hacer las cosas mal. Y ese es el verdadero clic que tiene con su comunidad porque dice algo que los demás no habían hecho, que ni siquiera Trump y Bolsonaro se habían atrevido a retar, ¿no? La propia estructura del Estado concebida como la administradora de una nación. Y bueno, con una ideología detrás que ya conocemos, que es el Estado visto desde este acuerdo, ¿no?, invisible que hacemos los seres humanos, partiendo de la filosofía de Rousseau o de Hobbes, donde vemos que no importa si el hombre es bueno o malo por naturaleza, tenemos que controlar, ¿no?, de manera invisible una estructura para que no nos matemos los unos a los otros. Y si el hombre es bueno por naturaleza, bueno, que no se le destruya. Y si el hombre es malo por naturaleza, bueno, pues que no se vuelvan locos entre ellos. Cualesquiera que sea tu perspectiva, los dos plantean el hecho de un contrato social, ¿no? O un pacto, ¿no? Con nombres distintos, pero así lo plantean. Y entonces, en esa idea, bueno, es que tenemos un Estado que colecta nuestros impuestos, que los canaliza para distribuirlos de manera justa, nos dicen. Y entonces hay de malas, pero bueno, pagamos nuestros impuestos y así es como salen escuelas, hospitales, calles, iluminación y otras tantas cosas. Bueno, pues el cuestionamiento de mi ley es a esa estructura y parte de una ideología que aunque parece nueva es realmente muy vieja, que es el ser libertario. ¿Qué es ser libertario? Bueno, es una ideología que se compone de dos pilares fundamentales. Número uno, la intervención mínima del Estado en la vida cotidiana de los hombres y la segunda, la intervención mínima en las decisiones y consecuencias de los hombres y mujeres y personas no binarias. Pero bueno, como en aquellos tiempos que se escribían las teorías no existían estas distinciones, pues ahí solamente aparece que los hombres, pero entendemos que son todas las personas. Y a partir de esto dice, para poner un ejemplo, cuando tú sales de casa, cierras con llave, te paras afuera de tu casa y ya estás en la calle, en la acera, en la banqueta para dirigirte a la calle, bueno, pues ese pavimento, esa iluminación y esas banquetas fueron construidas por el gobierno a través de los impuestos que tú pagaste. Y lo que plantean los libertarios es, llevándolo a la práctica, bueno, esa banqueta tuvo que haberse sido creada por particulares y la iluminación controlada por particulares y pagada por particulares. Incluso los particulares pueden definir si a la gente le tienen que cobrar por pasar por esa casa, esa calle y poner una caseta, por ejemplo. Y si seguimos con esta dinámica, cuando yo vaya a la esquina de mi casa y tome el metro o el colectivo, pues me voy a encontrar con que el colectivo o el metro fueron pagados por el Estado y a lo mejor otorgadas en concesiones hacia la iniciativa privada, pero pagadas también con nuestros impuestos. Y dicen los libertarios, no, ese transporte tuvo que ser creado y administrado por la iniciativa privada porque el gobierno hace puras cochinadas y se lo gasta y en medio se lleva una tajada de corrupción y se nos cae luego el metro, y, en fin. Pone varios ejemplos para decir por qué el gobierno es malísimo administrando y por qué hay que dejárselo a la iniciativa privada y al libre mercado y a la mano invisible la regulación de este tipo de servicios. Lo mismo con hospitales,
con escuelas y con tantas otras cosas que sabemos que actualmente son pagadas a través de nuestros impuestos. Bueno, los libertarios plantean esa idea y a través de eso dicen, si el gobierno interviene en el mínimo, la regulación va a ser entre privados y eso va a hacer que se mantenga un principio que es el de la libertad. Uno de los principios libertales de los libertarios, principales de los libertarios, perdón, es la libertad, por supuesto, ¿no? De ahí viene el nombre. La libertad y el respeto a la propiedad privada y a la vida. Y a partir de eso vienen una serie de entramados y de postulados, pero que se resumen, digamos, a esto. Y por lo tanto buscan construir, ahí es donde viene lo que te decía de Milei, un estado mínimo. ¿Qué es un estado mínimo? Una estructura burocrática del gobierno muy pequeñita que no tiene que intervenir en un montón de cosas, no tiene que andar otorgando subsidios, no tiene que andar dando educación gratuita, no tiene que andar dando becas, nada. Un estado muy pequeñito que pide muy poquitos impuestos y está chingando poquito. En resumen es lo que dicen los libertarios. Y a partir de eso, bueno, es que se construye la ideología libertaria. Desde mi perspectiva, y es la única opinión personal que voy a decir en este episodio, porque quiero ser meramente neutro, meramente analítico, no veo viable cómo una estructura así pueda funcionar sin que nos hagamos pelotas y nos volvamos locos y nos matemos. Pero es muy respetable y es una de las opciones que plantea Milei. Como te dije, tengo mi opinión personal más a fondo, pero me la reservo porque lo que quiero aquí es que analicemos juntos de qué va esta ideología y cómo funciona. Entonces Milei plantea, sí tenemos un enemigo pequeño e imaginario que es el peronismo, pero ojo, porque no es el origen de todos los males, sino el verdaderamente mal, el enemigo imaginario principal es la estructura burocrática. Y a partir de eso dice, vamos a hacer el gobierno mucho más pequeñito como tiene que ser para que no estemos cobrando tantos impuestos y para que no estemos creando tanta corrupción en medio de la creación de la carretera y el moche que se llevaron, en medio de la creación de la escuela y el moche que se llevaron y una estructura de salarios muy grande que hay que mantener para mantener toda esta estructura. Esa es la ideología que distingue a Milei y ese es el discurso que le permite brindar ideas nuevas, como te dije, cuando menos distintas al discurso tradicional. Claro que es importante que con estos elementos que te dije suceda uno más, que es el fundamental, creo yo, que es el carisma. La forma en que lo dices, la forma en que retas a la gente a que te conteste, o la forma en que parece seguro con lo que dices y los gestitos que hace Milei cuando señala que parece que está tocando la guitarra. Eso es lo que construye a los grandes personajes y les da carisma. Para bien o para mal, no sé, como te dije, no vengo a hacer un juicio moral, eso en otros escenarios lo haremos. Pero por ahora quería mostrarte quién es este personaje, qué hay detrás de su estructura y cómo es que llegó al poder y cómo es que presenta estas ideas que pueden ser rebatidas o no. Como soy una persona que me gusta andar argumentando y andar debatiendo, por no decir andar echando chisme, pues me informo de los dos lados, ¿no? Y al final te traigo este video o este audio, según me estés escuchando o viendo, con el panorama general de cómo suceden las cosas. Antes de cerrar, también quiero recomendarte dos libros en esa misma sintonía. Uno, por si eres libertario y le quieres entrar un poquito más al tema, y otro, por si te caen mal los libertarios y es a partir de eso, quiero destruirlos, quiero venganza, ¿no? Pero quieres estructurar tus ideas. Yo soy una persona que cree que hay que estar informado, que hay que decir las cosas con uso de razón, con estructura, para no decir pendejadas. Entonces, a partir de eso, te vengo a plantear dos libros que te pueden gustar y que te pueden acercar al tema desde las dos perspectivas. Uno se llama El costo de los derechos, ¿por qué la libertad depende de los impuestos? Es de Stephen Holmes y de Carl Sunstein, de Siglo XXI Editores. Aquí, si me estás viendo en video, aquí te lo pongo. Y es un libro que básicamente plantea, cuando salimos a las calles y somos chairos y salimos a gritar que queremos un nuevo derecho, pues debes de tener en cuenta que ese derecho va a implicar números y que va a costar. Y tienes que saber cuánto te va a costar que lo legislen, cuánto te va a costar que le creen una institución, cuánto te va a costar que le pongan un edificio, cuántos salarios va a tener que otorgar. Y todo ese costo, porque el dinero es finito, ¿cuánto de ese dinero le vamos a quitar a los demás derechos para que dentro del presupuesto de Estado esté considerado tu nuevo derecho que tú decidiste que debía existir? Entonces, como todo es dinerito, Hobbes y Sustain lo plantean de esa manera. Todos los derechos cuestan, por más chiquitos que sean, y esos avances que se dan en libertades y en derechos que creemos que vamos ganando, tenemos que estructurarlos dentro de la contabilidad del Estado. No podemos simplemente llegar y gritar que tenemos derecho a nuevas cosas, sino hay que pensarle
y hay toda una estructura detrás de Estado para pensar por qué esos derechos cuestan. Completamente libertario, pero no vas a escuchar tonterías ni chaquetas al aire para defender ideas porque sí. Es meramente argumentos, academia y una estructura me parece bastante razonable para entender la ideología libertaria. Y del otro lado viene Hegel y las nuevas lógicas del mundo y del Estado. ¿Cómo ser revolucionario hoy? Este libro pues, es como del otro polo, ¿no? Si tú crees que el ser libertario está mal, pero el mundo moderno te está rebasando y ya no sabes cómo mantener la ideología del Che Guevara tan desactualizada y ya no sabes cómo seguir diciendo que Venezuela libre nada más así, bueno, pues si tú crees que las cosas que están sucediendo con ser libertario están mal, este es un buen libro que te puede orientar para entender el Estado moderno y a partir de eso la reestructuración de ser revolucionario, un concepto que me parece que está bastante digamos, en hack. Está hackeado, no se redescubre qué es lo que significa. Este libro tiene, obviamente, la ideología de Hegel como principio y tiene un prólogo de Zizek, este personaje también muy particular de la Academia de YouTube. Y ay, ya se me está acabando la voz. Ando enfermo y me estoy recuperando, ya se me está cerrando. Déjenme tomar un traguito primero y ahora les cuento. Y es de Acá el pensamiento crítico, este libro. Y entonces estas son las dos recomendaciones que te quiero hacer ahora. El costo de los derechos de Stephen Holmes y Cass R. Sunstein y de Hegel y las nuevas lógicas del mundo y del Estado, cómo ser revolucionario hoy. Este libro es de Ricardo Espinosa Lolas. Hasta aquí el episodio de hoy, analizando este personaje muy particular que es Javier Milei y la ideología libertaria. Nos vemos en el siguiente episodio. Puedes dejarme en los comentarios qué opinas, si estás a favor, si estás en contra, si ya habías escuchado de este personaje y de esta ideología. ¿Y qué opinas? ¿Cómo visualizas el panorama político y marquetero de este contexto? Yo creo que en adelante vamos a ver un chingo de personajes tratando de replicar lo que hace Milei. No sé si les salga porque, repito, el carisma es muy particular. O queriéndole jugar a los libertarios cuando realmente no lo son. Porque es como en el fútbol, ¿no? Cuando Messi y Cristiano marcaron época, todos queríamos ser como ellos, pues en la política va a ser igual, muchos se van a querer agarrar de ahí, porque van a decir, funciona, yo quiero hacer eso. Vamos a ver si en el camino les sale y vamos a ver qué hacen las casas y las agencias de asesoría para procesar esto que está sucediendo. Nuestros mejores deseos para el pueblo argentino, tomar una decisión, veamos qué consecuencias tiene, si buenas o malas, vamos a ver cómo se vislumbra el panorama político. Esperemos que esta sea la solución que ellos plantean y que de verdad les funcione. Y bueno, estaremos pendientes del panorama. Nos vemos en el siguiente episodio. Esto fue todo por hoy de un episodio más de La Tinta Roja. Bye.